¿Qué tal, comunidad Selecciones? Mi nombre es Eliesheva Ramos. Gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, aquí en la redacción estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Cristóbal. Cristóbal, mucho gusto. Muchas gracias por estar por acá. Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Cristóbal es de esos personajes que nos encantan aquí en Selecciones porque es de esas personas inspiradoras, de esas personas que dejan huella, ¿no? Creo que a sus 21 años ha hecho cosas que tal vez muchas personas no las logren en una vida. Entonces, bueno, pues estamos aquí para echarle porras y para que nos cuente sobre, bueno, obviamente cosas de las que ha hecho y que lo tienen en este punto tan maravilloso de su vida. Y también lo que va a hacer, ¿no? Tiene planes muy interesantes como viajes a España, Suiza, pero bueno, vamos poco a poco. Y Cristóbal, me gustaría que empezáramos, bueno, nos contaras de tu infancia. Sabemos que fue difícil, que no fue un camino fácil y sobre todo tu interés por la física, ¿no? Creo que aquí en México no todos los niños a los 5 o 6 años están devorándose un libro de física, ¿no? Por supuesto, bueno, yo soy originario de un municipio considerado por Universal en el 2015 entre los 10 más marginados en el estado de Guerrero. Y estar dentro de los 10 más amolados del estado de Guerrero es estar entre los más fregados a nivel nacional. Mi municipio se llama San Miguel Totolapan. Está ubicado en la región Tierra Caliente, al norte del estado de Guerrero, hacia Michoacán, e incluso hacemos parte de la región geográfica denominada Tierra Caliente entre Michoacán, Estado de México y Guerrero. Yo soy originario de un punto en donde la cabecera municipal tiene aproximadamente 4.500 habitantes, 5.000 habitantes. Soy de un municipio muy pequeño, es tan pequeño que, por ejemplo, no podías estar echando novia o novio detrás de la secundaria porque en la tarde ya tus papás, hoy todo el mundo lo sabía. Exactamente. Entonces, a pesar de ello, yo me siento muy emocionado, muy orgulloso de mi origen, porque desde muy pequeño fue donde empecé a envolverme de esto llamado ciencia. Me acuerdo que en un principio fue por hobby, por mero asunto de gusto, de emoción. Me acuerdo que dentro de las primeras cosas que yo hacía fue, por ejemplo, en la primaria. En la primaria, después de un suceso que cambia mi vida, a los 10 años yo iba en el quinto año de primaria y resulta que mi mamá contrae insuficiencia renal y ello le deriva a diálisis. Entonces ella tenía que dializarse 4 veces al día durante toda la vida y bueno, esa fue su vida artificial durante 11 años. En ese punto, mi papá, que es maestro, decide abandonar la casa. Entonces, la separación de mi familia y bueno, al haberme quedado con mi mamá enferma, yo tenía 11 años en ese momento, mi hermana tenía 9 años y mi hermano tenía 6 años, iba a salir del kinder. Eres el más grande de 3, ¿verdad? Exactamente, soy el mayor. Entonces fue en ese punto en el que me toca ir a mí a las galletas Marías. Me acuerdo que en ese momento costaban 5 pesotes. Fui a la tienda del pueblo y a la señora que le hicimos la papa caliente, aunque van a saber por qué, le encargué que, bueno, que me atendiera y me vendiera las galletas. Me cobran las galletas, me entrega las galletas y me pregunta, oye niño, ¿y tu papá? Yo por vergüenza le dije, bueno, mi papá está en la casa. Entonces ella me respondió, no, tu papá se fue de la casa porque tú y tu familia eres solo una carga para él. Entonces fue ese momento en el que yo agarré las galletas, me fui corriendo a la casa, llego a la casa, tiré las galletas, me metí en un cuarto oscuro y me puse a llorar. Fue en el momento en el que la vida te da 2 opciones, o te acomplejas y lloriqueas, claro, o te levantas y haces historia. Fue en ese momento en el que dije, bueno, no quiero esto para mí. Me acuerdo dentro de los cuadros de depresión, por así llamarlo, yo tenía la idea de que en mi pueblo, por ejemplo, la gente me veía mal o si yo iba a una fiesta me iban a señalar. Entonces fue un momento en el que yo me recluía bastante. Llego a la secundaria, en la secundaria empiezo algo llamado concursos académicos y en los concursos académicos me di cuenta que era una forma de hacer las cosas bien con algo que a mí me gustaba. Entonces yo iba, por ejemplo, a concursar en las materias de español, matemáticas, historia, física, ciencias naturales, y el primer año en el que fui a concursar gané el primer lugar en la escuela. Sí. De ahí me fui al nivel zona, que eran 8 secundarias técnicas a las cuales mi sistema pertenecía. Yo provenía de la escuela secundaria técnica número 38 y en el concurso de zona quedé en primer lugar en las 8 secundarias y en el concurso regional ya quedé en cuarto lugar. Un cuarto lugar no es malo, malo es cuando son 4 concursantes y era el maldito caso. Entonces, después de ahí me enteré, bueno, comprendí
que no había otro camino más que preparándose. Entonces, el segundo año yo intenté de nuevo el concurso, ya no quedé en cuarto lugar, quedé en afortunadamente primer lugar, me fui a nivel estado, Sí. fue la primera vez que dormí en un hotel, me acuerdo que fue en Chilpancingo, en la capital de mi estado, conocí la capital de mi estado, pues yo estaba emocionado porque estaba compitiendo con los mejores de mi estado. Me acuerdo que en ese concurso éramos de nuevo 8, pero yo era de región Tierra Caliente y había una escuela secundaria técnica, la número 1, que era la de Acapulco, donde tenía incluso banda de guerra. Sí, otro nivel, ¿no? Otro nivel, otra comunidad. Claro. Entonces eso fue la conmoción y bueno, dije, bueno, ya estoy aquí y a atorarle. Me acuerdo que en ese concurso las ciencias fue en énfasis en física. Entonces la práctica experimental fue acerca de circuitos en paralelo y en serie, por eso la locación me encanta cuando veo todo esto de luces. Y en esa ocasión quedé en primer lugar. Entonces mi intención e incluso mi pensamiento era, bueno, si yo por muy jodido que estuviera, por muy amolado en conocimientos que venga, quedo en último lugar, de los 8, solamente 7 me que ganan en todo el estado. Claro. Entonces ese era mi pensamiento, nunca me imaginé poder quedar en primer lugar, después de ahí me mandan a otros concursos y empecé a sobresalir. El tercer año, después de llegar al campeón de campeones, por ejemplo, en ese concurso fue en Tasco del Alarcón, en el Hotel Posada de la Misión, fue un hotel muy refinado, la verdad, nunca había llegado a un hotel tan bonito. Y me acuerdo que llegamos con mi maestro de matemáticas a punta de raid porque nunca hubo dinero para los concursos. Llegamos a comernos unas enchiladas verdes, de las 4 solo me comí 3 y media. Recuerdo porque la media enchilada que estaba por comerme, llega al concurso mi oponente. Llega un cuate de la Salle de Acapulco, de una privada, con una Urban, con logotipo, aire acondicionado. Llega la mamá, la hermana, la abuelita y hasta el perro chihuahua, desde ahí de los chihuahuas. Como rockstar. Exactamente. Entonces, el nivel económico o las condiciones con las que yo empezaba a concursar, decía mi profe, yo no voy a poder competir con esto. ¿Te sentías en desventaja? Exactamente. Y me decía mi profe, bueno, ya estás aquí, ahora la toras. Y pues la toré. Me quedé en el concurso, quedo en primer lugar, y de ahí un profesor me dijo, bueno, tienes madera, ¿por qué no lo intentas si te vas al DF? Lo intenté, me vine a Prepa 6, mi primer lugar de vivienda, o el primer lugar al que llegué a vivir, fue por Ermita, Iztapalapa y Eje 6, hacia la salida de Puebla. Ajá. Entonces de ahí tenía que lanzarme hasta Coyoacán, hasta el centro de Fresa 6, y bueno, pues estando ya por acá, pues la vida es otra. Me acuerdo que yo le tenía miedo al metro, después me empecé a aventurar a la Merced, empecé a trabajar por ahí de algunos trabajos sencillos, llegué hasta vender, por ejemplo, recuerdos y arreglos florales, flores artificiales por docena, por 10 piezas. O sea que paralelo a tus estudios siempre has trabajado, también tienes esa... Sí. Incluso ese plus. desde la secundaria empecé a vender pan. Me acuerdo que por la calle donde yo pasaba a vender pan, justamente porque era la calle que conectaba mi barrio al de mi abuelita, ahora esa calle tengo la fortuna por visto bueno de mi gente, de mi pueblo, que ahora le llaman Cristóbal Miguel García Jaimes, tiene mi nombre. Dale. Entonces es una emoción tal de que a los 19 años, ya había cumplido 19, tenía 19 años con un mes, en el 2015, la comuna de mi pueblo te reconozcan de esa manera. Me reconoció de esa manera, entonces fue muy lindo. Y pues bueno, aquí incluso llegué a chambear de vendedor en un tianguis en San Lorenzo Tezonco. Ahí tengo a mi abuelito que es mi tutor, no tenemos nada de sangre, pero don Lauro es una parte fundamental de mi vida. Él fue el jefe de trabajo de mi mamá y durante toda la prepa y después de la prepa se hizo cargo de mí en el sentido de que don Lauro tiene que venir a firmar como tutor porque me voy a ir a un concurso Querétaro, o don Lauro tiene que firmar aquí porque me voy a otro concurso a otro estado, o don Lauro vamos a ir a concursar. Él ha sido tu apoyo. Exactamente, entonces él era mi conciencia moral, era como mi Pepe Grillo. Entonces era don Lauro, tenemos que ir a traer reconocimientos, bueno, vámonos, y ya nos íbamos en su cochecito, llegamos a los concursos, a Prepa 3, a reconocimientos, incluso sus anécdotas que yo le contaba y que ahora son parte de él, menciona que, por ejemplo, a mí mis compañeros de la prepa en el último año me decían, oye Cristóbal, ¿en qué concurso vas a entrar para no entrarle? Entonces, don Lauro, son de sus historias, como teníamos previsto solo 2 concursos, y don Lauro, bueno, qué padre, qué emoción que ahora te pregunten a cuál le entras para no entrarle. Claro, entonces, ya te tienen miedo, Cristóbal. Oye, Cristóbal, pero cuéntanos un poquito del famoso acelerador de partículas, ¿no? Por supuesto. Que creo que es lo que te puso en el ojo del huracán, ¿no? Y con toda esta fama que ahora traes encima. No sé qué sea fama, simplemente me encuentro emocionado. Le comentaba aquí a mi amiga que a mí me encanta
hacer este tipo de videos en vivo porque es una especie de estar más en contacto con personas a pesar de que está a una distancia muy grande. Claro. No el asunto es simplemente hablarle en una pantalla como a ti, amigo o amiga que estás viendo eso, sino el asunto es de que puedes hacer preguntas en vivo, como lo que estamos esperando que hagas. Exacto. Y que ello enlaza una amistad, aunque está cibernética, pero una enlaza. Entonces es fantástico. A mí me encanta Facebook, creo que es mi red social, más que Twitter, a pesar de que en Twitter surgió Chico Partículas. Entonces, ¿de dónde salió primero? Cuéntanos eso de Chico Partículas. Okay, Chico Partículas surge en Twitter, porque en alguna entrevista, en una conferencia, unas chicas me preguntaron que cómo me llamaba en Twitter, cómo me buscaba en Twitter. Entonces, bueno, a mí me iba a dar vergüenza quedar aquí en Twitter como @chiquitobermoxito. Entonces, en el momento de que estaba haciendo Twitter, en mi cuenta, me di cuenta que quedaba perfecto el @chicopartículas. Entonces, el chico, pues por lo joven, y el partículas por el acelerador. Pero entonces es tuyo. Sí, es mío, es mío. Pensé que alguien te lo había puesto. No, es mío y el año pasado logré el registro. Entonces, tengo los derechos de autor, comparto con los derechos de autor, tengo los derechos de autor sobre el personaje, sobre la historieta, hasta Trino en Guadalajara quiere dibujarlo, compartimos un premio el año pasado, dice yo quiero dibujar a Chico Partículas, no sé cómo sea, pero quiero dibujarlo. Le encantó una descripción que hice sobre qué es emprender. Emprender para mí, por ejemplo, es meterse a bañar a la regadera a las 3 de la mañana. Imagínate que la regadera donde yo vivo ahorita, en el cuarto donde yo vivo, es una regadera cuántica. A veces sale el agua caliente, a veces sale el agua fría. No vas a saber hasta que lo intentes. Claro. Y emprender pasa así. Son las 3 de la mañana, tienes que bañarte a las 3 de la mañana porque a las 6 de la mañana tienes un vuelo en el aeropuerto y no vas a saber si va a salir agua caliente o fría hasta que lo intentes. Así es con el emprender. No sabes si tendrás éxito o no hasta que lo estás intentando. Exactamente, hasta que te arrojas, hasta que lo haces. Claro. Pero no por ello te tienes que arrojar como el porras, tienes que tener un plan B. En ese momento yo tenía, por ejemplo, una cubeta de 20 litros con una resistencia del mercado. Y exactamente, era mi plan B en caso de que no funcionara. Exactamente. Y el acelerador de partículas surge cuando en el segundo año de la prepa me entero que hay un programa llamado Jóvenes hacia la Investigación, en donde durante el ciclo escolar tú realizabas un proyecto en ciencias. En este caso me acuerdo que me metí por miedo de salir con baja calificación en biología. Afortunadamente no necesité ese punto extra que me daban por ese programa. Y me fascinó porque era un programa en el que tú hacías un proyecto, mandabas tu reporte científico, tu reporte técnico. Si eras de los mejores, te mandaban llamar a te hacían una entrevista, y si pasabas ese filtro te daban una lista, un directorio con los investigadores que estaban aceptando a jóvenes para hacer una estancia de verano. Me acuerdo que en ese momento abrí y me apareció el Instituto de Física. Me apareció el Instituto de Física, busqué nombres y el primer nombre que me llamó la atención era el doctor Efraín Chávez Lomelí. Lo escogí al doctor Chávez porque se apellida Chávez, al igual que el único rector de Tierra Caliente que ha sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo estaba emocionado, dije, es Chávez, ha de ser bueno. No tanto fueron... Era una señal. Sí, era una señal para mí. Ya después me enamoré de esa parte, de ese laboratorio donde los estudios sobre astrofísica nuclear, sobre nucleosíntesis primigenia, me maravillaron. Y fue así donde yo conocí un acelerador de partículas, que son máquinas que caben en espacios tan grandes como una cancha de básquet. Entonces, después de trabajar con él, por ejemplo, me acuerdo que el primer día llegué tarde porque confundí el Instituto de Física con el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Llego con el doctor Efraín Chávez y me explica, bueno, vas a trabajar aquí con tu compañera Karen, vas a moverte, vas a hacer esto y aquello. Y me acuerdo que lo primero que nos pusieron a hacer en esa estancia fue alinear una línea de neutrones ultrafríos en un acelerador de partículas. Entonces yo me emocionado porque empezaba a sumergirme en esa parte de qué era un acelerador de partículas, de cómo funcionaba. Después de varios meses de estar con él, porque la estancia de verano eran de 4 semanas, yo estuve más de 4 semanas, llevo más de 4 años con él. Fue así de, bueno, mira, si te gusta, pues sigue, continúa. Yo encantado de la vida. Y me acuerdo que después de varios meses le dije, doctor, ya hemos trabajado con aceleradores de partículas, ¿por qué no hacer uno pequeño que lo podamos llevar en la mochila para divulgar ciencia? Si nosotros divulgamos ciencia podemos traer más gente en esto. Claro. Entonces, pues esa fue emoción. Por ejemplo, digo, en mi pueblo nunca vamos a ver un museo, porque es muy difícil salir del pueblo, entonces, ¿por qué no llevar el museo? Llevas. Si Pedrito no puede ir a la montaña, los aceleradores de partículas vienen a Pedrito. Entonces, bajo esa logramos hacer un acelerador de partículas, el más barato del mundo. Y además barato. Sí, no sabíamos que iba a ser el más barato del mundo,
no sabíamos que iba a tener este impacto. Nosotros lo hicimos con el corazón, con una pasión increíble. Se juntaron muchas personas, el ingeniero Ezequiel, Efraín, Frank, Arcadio, y empezamos a concursar. Llegamos a Prepa 6, al concurso de experimentos a nivel local. Llegué con el acelerador, quedé en primer lugar. Recuerdo que en esta ocasión, cuando fuimos a recibir los reconocimientos con el Lauro, estaba emocionado porque me dieron como 6 documentos y teníamos que cargar los dos, entre los dos para las fotos. Entonces fue así, del reconocimiento por el concurso de experimentos, claro, y por representar a la Prepa 6 y el concurso de divulgación de ciencia. Hicimos un video con Guti y mi otro cuate acerca de la relatividad que existe en el metro. Guti, Edgar y yo hicimos cómo funciona la relatividad en el metro. Entonces fue así como de, según la teoría clásica no relativista, diría que si tú vienes caminando en el vagón del metro en la línea 2 de Ermita a Xola, sí, tu velocidad se suma a la velocidad del metro, tal como cual A más B. Pero la teoría relativista de Einstein dice que tienen que sumar con un factor de velocidad de la luz, entonces esa discrepancia es mínima, pero bueno, es interesante. Entonces, mira, creo que la mayoría nos habla como en chino, ¿verdad? Y ya están replicando ese modelo, Cristóbal, o nada más se quedó así como que ahí está y para mostrarlo, o cuál va a ser su aplicación práctica. La idea en un principio es la siguiente, lo logramos hacer, ahora hay que construir uno más grande. Es escalar, entonces, claro, mientras he estado por ahí para acá, ahorita quiero como que ver la forma en la que vamos a escalar y realizar eso. En el 2015, después de ganar el Premio Nacional de la Juventud del 2014, en el 2015, el CERN me invita a que yo asista a una escuela de veranos que ellos tenían, y bueno, llegando allá me hago parte del CERN. Tengo una acreditación en el CERN, tengo un ID en el CERN, y el último día de esa escuela me acuerdo que me tocó dar una charla, una conferencia. Fue mi conferencia en el extranjero, yo pues, espantado la verdad, pero lo intentamos, es la charla en la que más nervios he tenido. Y bueno, a raíz de ahí viene, por ejemplo, la Universidad de Gales, que me nombró uno de los 200 líderes del mañana, y pues ahorita estamos a la espera, porque nos iremos a Suiza. Bueno, es que también, obviamente, Cristóbal tiene un montón de planes a corto y mediano plazo. Y si quieres, antes de que pasemos a esos viajes que tienes en puerta, me gustaría que me contaras lo de tu fundación, porque tienes una fundación y aparte, no recuerdo bien el nombre, pero algo de que pepenadores de no sé qué, para construir máquinas, ¿no? Para chicos de escasos recursos. Entonces, por favor, cuéntanos de esos dos temas. Tenía 18 años, junto con mi banda, con mis cuates, y a los 18 años conocí a una chica que cambió mi vida. Una chica que es mi hermana, es como mi hermanita. O sea, bueno, no es mi hermanita porque ella es mayor que yo, pero es para mí una hermana, me llevo por un mes. Ella es Natalia Telis, es hija de un notario, y ella con su familia me han apoyado bastante. Entonces, aparte de estar muy agradecidos con ellos, los quiero demasiado. Y Natalia, ella es de cultura, yo soy de ciencia. Ella es mezzosoprano lírico ligera, bueno, soprano lírico ligera, ya subió de rango, según tengo entendido, para mí es como un trabalenguas. Ella le encanta la ópera, me encanta la física, el arte, la ciencia y el arte. Ella es niña, yo niño, ella con muchos recursos económicos, yo con problemas en el bolsillo, ella con muchos viajes en su haber, y yo ni al mar de Acapulco me había metido, porque siempre íbamos por concurso, pero nunca tuve permiso de meterme. Entonces esas diferencias, lejos de alejarnos, nos unieron, y ya en conjunto constituimos una AC llamada Ciencias Sin Fronteras. Ajá. Una organización sin fines de lucro que se encarga de divulgar ciencia y cultura, y lo más importante, buscar a jóvenes que desarrollen proyectos y apoyarlos para que continúen desarrollándolos. Entonces, hemos logrado encontrar a jóvenes con proyectos tan increíbles que no tenían como que ese espíritu de continuar por una u otra razón, y empezamos a decir, bueno, aquí hay unos cuates que tienen las facilidades para apoyar, y aquí hay unos cuates que tienen la facilidad de necesitar para apoyar, de necesitar el apoyo. Entonces los unimos, nosotros funcionamos como un puente, y empezaron a desarrollar más proyectos y a continuar por ese camino. Por otro lado, desarrollamos proyectos como Toma mi mano y mi libro también, en donde recibíamos libros, hacíamos bibliotecas y las llevábamos a comunidades marginadas de Guerrero. Por otro lado, también hacemos un proyecto llamado Pepe Cyber, Pepenador Cibernético. El Pepenador Cibernético, danos detalles. Agarramos computadoras en desuso, la mayoría de ellas mayor que su servidor, yo soy del 96, las computadoras jalan con Windows 95,
Entonces las reparamos entre cuates, yo incluso soy el que desarma solamente y les ayudo a otros cuates a cargar y pasar, incluso me toca ir por los chescos. Y logramos tener aparatos que funcionen y que puedan jalar y correr software libre, open hardware. Y una vez que funciona esto, las llevamos a zonas marginadas de Guerrero, a comunidades en donde podemos entrar y enseñar, y les enseñamos a programar. Estos chavos agarran la computadora y desde los 8 años empiezan a programar con Arduino, que es una placa de software libre y open hardware. Sí. Entonces estos chavos se encuentran emocionados por el asunto de, bueno, puedo controlar la luz con tan solo aplaudir, puedo controlar, no sé, que mi celular cargue con tan solo prender un botón a distancia. Entonces ellos se encuentran emocionados y dicen, bueno, me encanta esto, ahora ya no tengo que ir a apagarla o prender la bomba que está a 5 kilómetros de mi casa, sino que tengo que solamente presionar un botón y ya puedo regar el sistema. Ya, usos muy prácticos, ¿no? Es exactamente, muy aterrizados, incluso a su agricultura. Ajá. Entonces con estos chavos empezamos a desarrollar proyectos y bueno, fue de tal forma que a los 10 días que empezamos a programar con ellos, junto con otras organizaciones como son la Academia de Programación, que se encarga de los cursos, y la academia la organización CREA, que se encarga de integración social. Entonces ellos, CREA llega, empieza con la integración social. Nosotros llegamos a hacer los centros recreativos de integración social con las computadoras y libros, y Academia de Programación se encarga de enseñar a programar. Entonces, entre toda la banda, todos jóvenes, todos amigos, lo hacemos. Y una vez que va funcionando, a los 10 días de empezar, por ejemplo, en Oaxaquilla, es una comunidad de 500 habitantes al norte de Acapulco, estos chavos hicieron una playera inteligente, una playera a la cual le bordaron unos LEDs, un Arduino, y cada vez que tú te inclinabas a la derecha, a su izquierda de ustedes, o a la derecha, o a la izquierda, la derecha de ustedes, prendían unas intermitentes. Entonces cada vez que tú te inclinabas a un lado o hacia otro, prendían una intermitente y ya no tenías que sacar la mano siendo un motociclista o un ciclista. Entonces este tipo de proyectos, pues bueno, les emocionó tanto que continuaron. A las 2 semanas desarrollaron, por ejemplo, un guante para ciegos en el cual utilizaban sensores ultrasónicos y podían ecolocalizar los objetos, ser como murciélagos pero en la mano. Entonces estos proyectos los han llevado, los han ido avanzando, han ganado un concurso estatal. Ahorita vamos en mayo a concursar a nivel nacional en San Luis Potosí. Entonces estamos muy emocionados porque llevamos menos de un año con este proyecto. Bien, tiene unas dimensiones tremendas, ¿no? Aparte creo que eso es lo importante. Muchas veces aquí en México se usa la tecnología, pero no se crea la tecnología, ¿no? Entonces tú estás haciendo que chicos que tal vez nunca habían tenido acceso a una computadora, no nada más lo tengan, ¿no? Sino que creen cosas. Carla, no sé si hay algunas preguntas, porque seguramente la gente está interesada. Sí, y ahorita claro, seguimos platicando, Cristo. Claro. Andrea López nos pregunta, dentro de la ciencia, ¿cuál es la aplicación de tu acelerador y cuáles son sus beneficios? La aplicación sería divulgación de ciencia. O sea, una vez que tú puedes abaratar costos de máquinas tan grandes y con esos costos poder acercar a más personas, bueno, puedes crear un conjunto de muchos beneficios, desde aplicaciones tan grandes como reclutamiento, por así decirlo, es invitación a que más chicos se interesen por la ciencia, que en una situación como la nuestra, como en nuestro país, es muy difícil por el arraigo que tenemos de que, bueno, la ciencia es solamente de personas locas que tienen el cabello revoltoso, o son personas que incluso no tienen cabello, o son personas que solamente piensan en átomos o en números, que no sea cierto, pero... o genios en un momento dado, ¿no? O sea, gente fuera de lo normal. Que es solamente para una élite y que no cualquiera puede aspirar a eso. Entonces la idea es eso, acercar a las personas con aparatos que funcionan como los grandes, en un tamaño más pequeño, pero que realmente sirven. O sea, decir, bueno, en un acelerador de partículas que cabe en mis manos, puedo tener un sistema de fuente de partículas, un sistema de aceleración de partículas, un sistema de enfoque óptico electrónico de partículas y un detector de partículas. Entonces, tener todo eso en una máquina y divulgar ciencia con ello, pues hace que los chicos se adentren. Claro, Y se apasionen. Entonces, si podemos tener eso, pues bueno, yo para mí ya es la ganancia. Maravilloso. Marco Antonio Hernández quiere saber, ¿hay alguna empresa que se muestre interesada en tu acelerador de partículas? No como tal, o sea, Forbes me hizo la misma pregunta hace 2 semanas, justamente un jueves. Sí, es jueves, ¿no? Sí, jueves. Entonces, hace 2 semanas me lo preguntaron y la verdad, no, incluso no me extraña, porque un acelerador de partículas
dependiendo de la energía es su uso. En este caso, la energía que se maneja es para divulgar ciencia. O sea, no podemos hacer reacciones nucleares. Se puede escalar, sí, claro. O sea, podemos incluso, no sé, hacer una especie de Lego con aceleradores. Entonces vas uniendo cada vez aceleradores de partículas y al final tienes un conjunto más grande. Se puede hacer, pero no es como que el punto. Los aceleradores de partículas, por si lo llegan a... Bueno, mejor espero que lo pregunten para explicarlo cómo funciona. Pero, sí. Araceli Victoria Valencia nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del acelerador de partículas? Son como de 42 centímetros. Cabe en una mochila. Hay una charla en TEDx, se llama Ciencia Todoterreno y ahí está en una mochila. Oye, físicamente lo tienes en tu casa, está en la UNAM. Está en la UNAM. Está en la UNAM. Física, bajo el resguardo de los doctores, el doctor Efraín. No, la gente puede ir y verlo. Sí. O sea, bueno, más bien nunca lo hemos montado en una exposición, pero está ahí. Ah, ok. Kika Villagra quiere saber, bueno, ya nos contaste un poco de tu vida y ella nos pregunta, ¿quién te inspira a ti? ¿Quién me inspira a mí? A mí me inspiran muchas personas. Me inspiran, por ejemplo, mis hermanos. Tengo un hermano que se llama Brian, tiene ahorita, Canijo tiene 15 años, el domingo es su cumpleaños. ¿Es el más chico? Sí, es el más chico de los tres, el que tenía 6 años, ahorita tiene 15, cumple 16 el domingo. Y Brian, por ejemplo, él hizo el examen para la prepa, vino para acá, o sea, el que se conoció en la vida del pueblo. Y Brian no pasó el examen, estudió en un CONALEP este año, va a volver a hacer de nuevo el examen, va a intentarlo. Pero él se para, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana, sale de la casa a 10 para las 6, o 5 para las 6, se va hasta Jamaica, entra a la escuela a las 7, sale a la 1:30, entra a las 2:30 a trabajar y es asesor. Hace ahora esto, hace ahora aquello, hace esto y otro. Limpia pisos, baños, ayuda en la limpieza en una clínica. Entonces, él sale de la escuela, de la clínica como a las 8, de cuates, con una prima le ayuda y pues así le paga de cuates. Sí. Y llega a la casa, 8:30, pone a hacer esa tarea, comemos, cenamos, todos, y de ahí la misma rutina, de lunes a viernes. Entonces, por ejemplo, esa persona a mí me inspira, es mi hermana. Entonces, mi hermana por igual, ahorita trabaja y también va a volver a hacer el examen. Entonces, mi mamá me inspiraba, me sigue inspirando, donde quiera que ella esté, me sigue inspirando. Es una persona que no concluyó más allá de la secundaria y para mí ella es la persona más sabia de todo el mundo que he conocido. Y es una persona que, por ejemplo, ella decía que en los concursos de la secundaria también concursaba, decía que ella iba en oratoria, tenía una voz fuerte, era una persona muy, muy fuerte en la vida, muy aferrada. Ella decía que sin educación no había cultura y sin cultura no había progreso entre los pueblos. Era una paráfrasis de Vasconcelos, es una referencia en un discurso que hizo Vasconcelos y eso a mí me inspiraba. Leí más de Vasconcelos en la prepa y me acuerdo que leí que él tenía un auto, un Cadillac, y los llenaba de libros, que de repente iba a pueblos y llegaba y regalaba libros, y al final cuando se despedía decían, bueno, ¿y usted cómo se llama? Bueno, me llamo Vasconcelos. Ah, entonces usted es el secretario de Educación. Nada sí, más. pero no quiero mole, ya me voy. Entonces, mi mamá para mí fue mi artífice, fue mi columna vertebral, y en su momento, pues... Ella fue, ¿no? Quien te enseñó cuando eras muy pequeño Sí, te acercó a las matemáticas, ¿no? Sobre todo. Exactamente, ella me ayudaba a resolver problemas de matemáticas en el kinder. Ya cuando pasa esto de mi papá, por ejemplo, ella me decía, bueno, vas a aprender albañilería. Entonces tu tío va a venir a arreglar aquí la cañería y quiero que estés muy pegado de él. Mi tío yo le desesperaba porque a mi tío le preguntaba, tío, ¿por qué no debo de tapar la manguerita para pasar el nivel de este punto a este otro punto? O sea, no, porque así funciona. Entonces, digo, ¿por qué funciona así? Entonces ya tenía que estudiar yo unas tardes cuando mi tío se iba, cuando ya acababa el trabajo en la chamba, que eso pasaba por algo llamado presión atmosférica. Entonces, situaciones de ese punto desesperaban a mi tío, me llegó a decir, no te quiero echar por ahorita. Pero preguntas mucho. Exactamente. Eres muy curioso. Exactamente. Sigue la etapa de los porqués. Entonces, me enseñó a trabajar mi mamá. Eso fue una. Otra persona que también me inspira es el notario, que es mi papá, ahorita mi padrino, que me enseña muchas cosas. Entonces él es una persona con mucha experiencia y una de las personas que me inspira. Y también está el doctor Efraín Chávez, la persona que digo, bueno, por él quiero estudiar física, para ser como él quiero ser científico, porque yo pensaba que los científicos tenían como que
esa parte oscura de ser muy callados o amargados, pero no, o sea, son personas... Como antisociales, inadaptados. Exactamente, ¿no? o sea, separados de la sociedad. No, son totalmente todo lo contrario, son personas muy sociables, tienen todavía otra perspectiva, y muy difícilmente los puedes sorprender y realmente eso te da como que, te sube la vara Claro, para alcanzar. para alcanzar, entonces está fantástico. Y bueno, pues tengo a Don Lauro y a muchas otras personas. Don Lauro me enseñó a trabajar, en muchas cosas me ayudó. Íbamos a resonar en los fines de semana a Cuautla, en Morelos, trabajábamos resonando puertas y paredes. Y pues Don Lauro para mí es una persona a la cual estimo mucho. Entonces, la verdad, son las primeras personas a las que puedo mencionar, porque si me pusiera a mencionar todas las personas que me han inspirado, desde la señora que cuando yo iba a la secundaria me encontraban en la calle y me decían, mira, a tu mamá le debo 10 pesos, te los entregas tú. Y yo, bueno, está bien. Y ella sabía que yo no llevaba para el recreo y me daba esos 10 pesos, pero en realidad ella no le debía a mi mamá. Entonces ella me daba el dinero para que yo tuviera algo para comprarme el recreo. Entonces son esas personas las que a mí me inspiran. Claro, que te ayudaron de una u otra forma, ¿no? Exactamente. En un punto de la vida. Que fueron parte de mí, que formaron parte de lo que estoy haciendo o de lo que puedo llegar a hacer, pero ha sido porque ellos han sido parte de eso. Pues ahí está su pago a todas esas pequeñas acciones. Ya tenemos nuestra pregunta estrella. Eduardo Javier Montiel Rubio quiere saber, ¿para qué sirve un acelerador de partículas y qué uso se le puede dar? Ok, perfecto. Por eso me estaba esperando. Tenía que llegar. Un acelerador de partículas, bueno, primero, cada vez que me han preguntado eso, si cada vez en una medida como un peso ya tengo para otro día que se usa. Un acelerador de partículas es como una resortera gigante. Bueno, puede ser también pequeño. Es como una resortera. Una resortera, tú tienes la resortera, tienes el aparato, tú pones una piedra, estiras y lanzas un proyectil que es la piedra. En el acelerador de partículas pasa algo similar. Tú tienes un aparato en el cual tú pones partículas de un solo tipo y esas partículas salen disparadas. Pueden salir disparadas a muy alta velocidad, o sea, incrementar energía, o hay aceleradores que sirven para ralentizar, hacer más lentos a las partículas. Entonces puedes acelerar de manera positiva, incrementar velocidad, o desacelerar, acelerar de manera negativa, quitar la velocidad, disminuir la velocidad en las partículas. ¿Para qué sirve esto? Sirve para muchas cosas. Podemos crear materiales, ya sea átomo por átomo, rellenar, es muy tardado, muy costoso, muy difícil, pero es posible, y hacer materiales que no están en la naturaleza a simple vista. E incluso podemos fragmentar. Por ejemplo, podemos crear reacciones en cadena, que no necesariamente son bombas atómicas, que pueden generar calor, y el calor se puede ocupar, por ejemplo, para alimentar turbinas. Fuente de energía. Y fuentes de energías, por así decirlo, limpias. Y limpias. Amigables con el medio ambiente. Es lo que necesitamos. Podemos crear, por ejemplo, fármacos que son útiles para la medicina, y de ahí surge la medicina nuclear, donde podemos lograr, por ejemplo, tener medicamentos que sean cada vez más efectivos y, por ejemplo, ayudar a personas con el bocio. Se utiliza un yodo radioactivo que ayuda a disminuir esa necesidad, ese problema. Entonces, el acelerador de partículas funciona dependiendo de la energía que tiene y de las partículas que puede acelerar. Hay aceleradores de partículas que logran hacer lo que buscábamos en la Edad Media, la piedra filosofal. Entonces hay piedra filosofal en pleno siglo XXI, no tanto por rejuvenecer, pero sí por poder crear oro. Entonces puedes hacer oro con átomos, a los cuales les añadieron más átomos, más protones, y logras tener esa reacción nuclear, o sea, esa mezcla en el núcleo en el centro del átomo, y con ello puedes escalar hasta llegar a el oro, por ejemplo. Bueno, entonces estamos viendo que las aplicaciones son infinitas, ¿no? Y bueno, maravillosas. Sí, incluso... Con las que ha soñado la humanidad, ¿no? Tanto tiempo. Incluso hay una estadística de que solamente el 1% de los aceleradores de partículas de todo el mundo se ocupa para la investigación. Pues es bajísimo. Es bajísima, o sea, tenemos, por ejemplo, el acelerador de partículas no es un acelerador como tal, pero una de las cosas que más resultaron de un acelerador de partículas es, por ejemplo, lo que tenemos para preparar la sopa Maruchan o las palomitas en 3 minutos. El microondas. Había un científico goloso en un cuarto con aceleradores de partículas, tenía un chocolate en su bata, y cuando encendieron algo llamado magnetrón, se calentó el chocolate. Entonces él dijo, bueno, pues puedo separar el magnetrón del acelerador, lo puedo poner en una cajita y utilizar microondas, puedo calentar cosas. De ahí nació. Bueno, todo esto de la ciencia es muy apasionante. La batería.
¿Nuestra batería? Ajá. Ándale. Estamos sufriendo con la batería, Sí. pero bueno. Ahorita vamos a hacer como que magia con todo. Ah, bueno. Alexis Mota quiere saber, ¿qué piensas del proyecto ITER de fusión nuclear europeo? Alexis Mota, ¿por qué haces esas preguntas, Alexis? A ver, Alexis, ¿te ponen aprietos? Alexis Mota es parte de Ciencias y Fronteras. Ah, Es de mira. la banda. Entonces sabe por dónde preguntar. ¿Qué Exactamente. preguntar? No, este chico es increíble. Este cuate, imagínense, cuando nosotros lo conocimos, cuando yo estaba en Guerrero, estaba en la sierra, y me comentaron, oye, hay un cuate en Tasco que este cuate hizo que su motocicleta funcionara con agua. Entonces así, wow, este güey es brujo, es magia, ¿no? ¿Qué Entonces pasó? ahí me sacó de onda porque, no sé, nunca se lo he dicho, pero me sacó de onda porque dije, bueno, qué fregón, qué increíble que en Guerrero haya gente que está haciendo esto. Entonces inmediatamente lo buscamos, al final él comentó alguna entrevista que estaba haciendo precisamente, Ajá. y de ahí surgió la amistad. Entonces ahora es parte de Ciencias Fronteras, está ayudando, y Alexis Mota lo que está haciendo es hidrólisis, paneles solares, está haciendo celdas de combustible de hidrógeno, y bueno, él está encargado, por ejemplo, él puede hacer funcionar a autos o a prototipos que funcionen con agua. Separa el hidrógeno del agua, lo recombina por un proceso inverso y logra que los autos funcionen con agua, técnicamente. ¡Qué maravilla! Alexis sabe lo que pregunta. Y bueno, en Europa, en Estados Unidos y en cualquier lugar donde traten de integrar el asunto de las energías renovables a proyectos en pro de la humanidad, pues está muy padre. Yo la verdad estoy muy a favor siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad, Claro. y más si es sobre energías verdes. Cristóbal, platícanos un poquito ahora sí, te vas a ir de viaje, vas a andar por Europa. Cuéntanos a qué vas. Bueno, yo hace un año tuve la fortuna, el honor de estar posicionado dentro de los 200 líderes del mañana en una lista que hace el de International Students Committee, Ajá. Comité Internacional de Estudiantes, que surge incluso a raíz de los hechos de los 60 en todo el mundo, entre ellos México, los movimientos estudiantiles. Entonces surge este comité de, ¿cómo llamarlo?, de vigilante de estudiantes. Entonces esos cuates en la Universidad de Galen, donde tienen la sede, dicen, bueno, cada año vamos a seleccionar funciones líderes del mañana. Entonces hace un año me eligieron, pues, por problemas familiares, por mi mamá no pude asistir, y ese año me vuelven a seleccionar. Entonces para mí es un doble honor. Claro. Y emoción, porque me vuelven a mantener en la lista. Entonces estoy muy emocionado, y dice, bueno, te invitamos, ahora sí, por favor, puedes venir. Me ponen muy bonito, tuvieron que utilizar como una especie de bolígrafo azul para decirle, por favor, Por favor, ahora por sí favor. quieres venir. ¿Y cuándo vas a estar por allá? El evento es del 5 al 6, del 1 al 5 de mayo. Entonces la idea es llegar al lugar, ahí a Galen, a la Universidad de Galen, y empezar a trabajar con la banda, con las personas. Hay médicos que utilizan nuevas tecnologías para trabajar con enfermedades en África. Hay personas que están desarrollando redes neuronales. Hay personas que trabajan con bases de datos. Hay personas que trabajan desde, no sé, políticas públicas en base a tecnología. Entonces son como asesores incluso, y tendremos ponencias hasta de presidentes de Europa. Presidentes, o sea, está muy emocionante esa parte. Entonces la idea es como de hacer ese grupo con los líderes que esperan o producen que en un mañana, en un futuro no muy lejano, tengan pie y tengan peso a nivel global. Entonces la idea es reunirnos y trabajar dentro y fuera del evento. Por ejemplo, desde antier me mandaron un acceso a una plataforma que ellos tienen, incluso la aplicación para el celular, en donde en conjunto queremos colaborar. Y eso es fantástico. Tú llegas, entras y empiezas a whatsappear, entre comillas, la plataforma, con cualquier persona, líder del mundo, y estás platicando, pues yo pues hago esto, no, pues yo hago esto, no, pues que nosotros también le metemos a las prótesis en impresión 3D, no, fantástico, nosotros hacemos de eso, ¿te ha pasado que pasa esto? Y no, sí. Entonces claro. es esa sinergia. Y bueno, a raíz de esto, de que tengo los boletos pagados, la estancia de mayo al menos cubierta, pues bueno, aprovechando que tengo la acreditación en CERN y el ID, pues bueno, vas a estar aquí, pásale a Ginebra, o vente unos días antes. Entonces también tengo la invitación para estar en el CERN. Me llegó mi invitación a la semana desde que
estuve confirmado de que me iba a ir a Galen. Y bueno, a todo esto hay algo llamado Red de Talentos de Mexicanos en el Exterior, calificados en el exterior. Entonces, el capítulo de España que preside Rafael Pulido, Sí. él visitó las instalaciones de Ciencias Sin Fronteras el año pasado, que no es nada diferente a una habitación de un adolescente universitario, por así decirlo. Entonces, él quedó fascinado y dije, bueno, cuando vayas a España, platicamos. Digo, perfecto. Entonces, ahora que estamos en este trip, en esta onda, dice, bueno, ¿por qué no te lanzas acá y das una conferencia? Entonces yo fascinado también ya... También vas para España. Exactamente, entonces hablé con los de Galen y le digo, ¿puedo irme antes y pasar primero a España? Y digo, yo me comprometo de que llego a Galen el 1 de mayo, estoy con ustedes. Y dice, perfecto, entonces yo salgo el 18 de abril, me voy a España, llego a España, tengo la conferencia el 24 de abril y de ahí yo me lanzo a CERN, a Ginebra y seguir trabajando. Bueno, seguramente vas a venir cargado de cosas maravillosas, ¿no? De ese intercambio con gente tan especial de la ciencia. Pues se nos está acabando el tiempo, pero Carla, si hay algunas preguntas para que Cristóbal... Siempre nos pasa así cuando los Facebook se ponen buenos y ya vamos a cerrar, empiezan a llegar un montón de preguntas. Entonces ahorita que Cristóbal conteste rápido varias preguntas. Claro que sí. Pregunta. Yair Jesús Pérez nos pregunta, según tu experiencia, ¿qué puntos son vitales para un proyecto y en cuál de ellos es más difícil llevarlo a cabo en este país? Pienso que lo más importante para un proyecto, por ejemplo, es tener pasión. Si tienes pasión, puedes hacer lo que necesites en un proyecto y en cualquier proyecto, desde ciencias sociales hasta física, hasta ciencia, hasta economía, cualquier área. Y las tres cosas que necesitas es esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Pero no vas a tener estas tres cosas si no tienes la primera, que es la pasión. Entonces, una vez que te apasionas con tu proyecto y te entregues al proyecto, no importa que no recibas algo de ganancia. Si lo haces por gusto y por esa pasión, adelante, lo vas a intentar. También es muy importante tener el equipo, las personas con las que tienes que trabajar. La verdad, rodearte como de la gente adecuada, ¿no? Sí, rodearte de la gente adecuada. ¿Y cómo sabes si estás con la gente adecuada? Pues es como una bella música. Estás en armonía, estás trabajando de manera adecuada. Yo lo que recomiendo es que los proyectos tienes que ser muy interdisciplinario. O sea, me acuerdo que el maestro de secundaria de historia me decía que había una vez un cuate que conoció a un cuate que era muy tragón, pero ese cuate era orfebre y conoció otro cuate que era cocinero. Entonces entre los tres eran los super ultra archi personas fregonas del pueblo, y alguna vez llegó un circo y les quiso retar, pero ellos tenían el dragón más grande de todo el mundo, y tenían al mejor cocinero de todo el mundo, y tenían el orfebre más grande de todo el mundo. Entonces la interdisciplina, bueno, el ser interdisciplinarios te ayuda, te complementa y te completa. Entonces es lo que debes de enfocar. Proyectos difíciles en México, y así como en México y como en cualquier parte del mundo, la dificultad siempre va a estar presente. Un proyecto se caracteriza diferente de otro, se hace diferente de otro dependiendo de lo que estés buscando y asimismo de cómo lo estés buscando. Pero lo que sí te puedo decir, que si tú piensas que aquí en este punto geográfico del mundo se te va a hacer difícil, creo que en otro punto geográfico por igual. El punto es como que darle la vuelta a esas dificultades, subir o bajar o atravesarlas, pero el punto es lograr tu objetivo, tu meta. Súper, pues. No hay que pensar como que acá negativamente, hay que ser Claro. algo optimistas. No dejar de ser realistas, pero sí optimistas. Ale Maldonado nos pregunta, ya mencionaste todos los usos y o aplicaciones que se le pueden dar al acelerador. ¿En cuál de todas ellas te vas a enfocar? ¿O ya estás desarrollando alguna? Me voy a enfocar a hacerlo más grande. Todavía no estoy desarrollándolo porque me encontré con un proyecto que a mí me llamó mucho la atención y me atrapó honestamente. Es triboluminiscencia, es la generación de rayos X a partir de cintas adhesivas. Tienes un blindaje de acero inoxidable, tienes un vacío parcial adentro y logras desarrollar cinta adhesiva a una velocidad angular determinada, y ello genera y produce una fuente de rayos X de 15 keV. So, a mí yo fascinado porque la primera vez que lo vi fue en Nature del MIT, y estaba fascinado porque digo, bueno, ¿cómo voy a hacer rayos X con una cinta adhesiva? Claro. Entonces está fantástico y es lo que a mí me atrapó en este momento. Entonces quiero concluir esto y la siguiente fase del acelerador, hacer uno más grande o bueno, ver si se pueden complementar como tipo Legos. Poco a poco escalarlo. Muy bien. Pues Carla, por favor.
Eduardo Javier Montiel nos pregunta, ¿la pregunta que hizo Alexis Mota está relacionada a la famosa creación de la antimateria? Si es así, ¿qué es la antimateria? ¿Y está relacionada con un acelerador de la materia inverso en forma de desaceleración? Caray. A ver. Bueno, primero, la antimateria es lo contrario a la materia. Y es más fácil que la materia oscura. La antimateria es una partícula con la misma masa, con las mismas características, pero con diferente carga. Es, por ejemplo, el protón es carga atómica 1, pero tiene carga positiva. El antiprotón tendría la misma masa, unidad de masa atómica 1, pero con carga negativa. Y lo que pasa es que cuando se toca la materia y la antimateria, se aniquilan, se convierten en energía. Entonces ya salen disparados fotones por ahí. Entonces eso es lo que prácticamente sucede. En CERN, por ejemplo, tienen un confinamiento magnético, tienen me parece que tienen un átomo de hidrógeno mínimo, o 1 kilo. Creo que es 1 kilo, no recuerdo muy bien la visita guiada, hace 2 años. Pero sí, tienen un confinamiento magnético, o sea, a distancia, con un campo, la antimateria. Porque ¿qué pasara si la antimateria la tuviera suelta? ¿Se expande? No dura ni un segundo. Porque toca la materia y ya no. deja de existir, se convierte en energía, se transforma. Entonces, es lo que sucede con eso, y por lo como que tienes un vacío y tienes como que algo para repelerlo, y que estén entre ellos, porque entre ellos no les va a pasar nada porque son de la misma naturaleza, antimateria. Pero si tocara, por ejemplo, el aire, se va. Y el proyecto que comentó Alexis, no sé honestamente si está enfocado en la creación de antimateria, pero por ejemplo el doctor Efraín Chávez me ha dicho que, bueno, comenta que la antimateria puede resultar hasta de las paredes. Estamos generando, hay antimateria en todos lados, y eso se debe a que muy arriba, fuera de nuestro planeta, hay algo llamado rayos cósmicos, que son producto del origen del universo, de nuestro universo. Entonces es como el residuo que está por ahí, caminando. Es como cuando tienes una barra de metal y raspas, es ese polvito que está por ahí en el universo, son los rayos cósmicos. Son tan penetrantes que, a pesar de que tengamos un techo, esos rayos cósmicos van a llegar a ese techo, y el techo van a generar más partículas. Entonces una de esas partículas puede ser una antipartícula, y una antipartícula es una antimateria. Caray. Entonces hay antimateria por aquí. No es como del otro mundo. Yo incluso consideraba que la antimateria, le comentaba al doctor Efraín, que la antimateria, que si era cierto que la antimateria hubiese en el universo una concentración de antimateria tan grande como la de materia. Ya saben, como todo lo de los seres humanos, que queremos como encontrarle el equilibrio, la dualidad. ¿No? Claro. Digo, mira, si eso fuera posible, o si eso existiera, nosotros veríamos en el espacio, en lo infinito, veríamos siempre luz. ¿Por qué? Porque estaría en contacto la materia y la antimateria, y la aniquilación lograría que hubiese tantos fotones que veríamos luz. Entonces estaría iluminando. Entonces es por ello que no debe de haber tanta antimateria. Bueno, pues ahí está la explicación a esa pregunta. Y Carla, pues una última pregunta, y ya que Cristóbal cierre con un mensaje que inspirador, digo, toda esta charla lo ha sido, pero para que la gente se quede como con una reflexión sobre todo este asunto de la ciencia. Ha sido de las charlas más cómodas, me siento muy cómodo. Ay, qué bueno. Vengo con el pijama. Sergio Soto quiere saber, ¿es cierto que gracias a un acelerador de partículas descubrieron un átomo que se mueve a mayor velocidad que la luz? Si es verdad, ¿cómo se llama? No, incluso creo, hay un acelerador de partículas, el CERN, y hay detectores a diferentes distancias del CERN, o sea, alejados. Entonces, como que dicen, bueno, voy a señalar hacia aquel cuate y le voy a lanzar la partícula. Entonces, bueno, me imagino que sí se les pregunta. Entonces, la idea con esos cuates es de que se había dicho que iba a llegar en un tiempo determinado, pero que supuestamente llegó más rápido de lo pronosticado, y que eso fuera posible si esta partícula llevara una velocidad más grande que la luz, y eso serían los taquiones. Taquiones, cualquier partícula con mayor velocidad de la luz. Pero esto no es posible, bueno, al menos no se detectó así, porque el detector estaba mal puesto. Entonces estaba mal calibrado, por así decirlo. Tuvieron un error muy grande. Entonces, en la física experimental, al tener errores muy grandes, te dan resultados muy poco certeros. Entonces fue el problema de medición, por así decirlo. Entonces, un error de dedo fue algo que
que pasó. Pues sí, dio el traste con el proyecto, ¿no? Entonces, el asunto es de que la comunidad científica, parte de la comunidad científica estaba emocionada y decía, pues, ¿cómo es posible? Y otros, no, pues ya tengo la teoría, y aquí está la teoría, y si es cierto, ya tengo el Nobel. Pero no fue como tal. Entonces, sí fue, parece que fue en el CERN, y esa era la idea, como lanzar partículas, tendrían que atravesar la Tierra, porciones geográficas, y los detectores tenían que decir en qué tiempo llegó. Pues afortunadamente no estaba bien colocado o algo y se pasó. Falló. Pues bueno, Cristóbal, pues agradecemos muchísimo que hayas estado aquí platicando con toda la gente de Selecciones. Y pues sí me gustaría que cerráramos esta charla con alguna reflexión que quieras tú dejarles, sobre todo a los chavos, ¿no? Sobre este interés de la ciencia, ¿no? Todas las aplicaciones y todo lo que necesita México, al final de cuentas, ¿no? De ese campo. Por supuesto. Bueno, una de las cosas que he aprendido en este camino, o sea, tengo 21 años, o sea, puedo decir, ay, toda mi vida, estoy chavo, estoy morro. Siento que me faltan muchas cosas por hacer. Pero lo que sí considero es de que a todo aquello que tú le quieras hacer, no importa que te digan, loco, aviéntate ya. Si es tu pasión, hazlo, inténtalo, lucha por ello, que sea en beneficio de las demás personas de la comunidad, pero sobre todo que no te vengan con ese cuento de que si te haces esto te vas a morir de hambre, no te va a funcionar y esto y otro. O sea, cuando yo empecé en la prepa por este camino tenía un promedio como para estudiar medicina, pero yo soy hemofóbico. No es que le tenga miedo a los hemos, sino la sangre. Y pues fue ese asunto en el que dije, bueno, este es mi camino, esta es mi vida y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces llevo 3 años en la carrera de física y hasta ahorita no me he muerto de hambre. Espero que no. Entonces, finalmente lucha por tus sueños, alcánzalos y prepárate. Educación no es solamente un programa de estudios, educación es una estrategia para sacar lo mejor de cada uno. Entonces, la verdadera educación está en todos lados. Entonces, échale ganas, si en algo puedo servir, adelante. Ahí estoy como @chicopartículas. Pues ahí nos vemos. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, que te vaya maravillosamente en tus viajes y bueno, pues sigue poniendo el nombre de México en alto, te agradecemos mucho. Y también esta es tu casa. Muchísimas gracias, Comunidad Selecciones, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias.